Hola chicos, ¿cómo les va? Pues bueno, el día de hoy tenemos el tema de síndromes mielodisplásicos de la Universidad Intercultural de Chiapas, la poderosísima UNICH. Este es el cuadrito que vamos a estar trabajando. Los invito a que ustedes vayan creando un cuadro de estudio similar. No tiene que ser como el mío, pero les puede servir para estudiar en las diferentes materias. Entonces, tenemos nosotros que el síndrome mielodisplásico va a cumplir con ciertas características. Dentro de ellas, una definición. Y en la definición es que este síndrome mielodisplásico es un grupo de enfermedades. No es solo una enfermedad, en donde la alteración va a ser la célula madre hematopoyética. Entonces, como nosotros recordamos, la célula madre hematopoyética es la que está en el top hasta arriba de la hematopoiesis, como vimos en las primeras unidades. Dentro de estas características de afectación vamos a tener un concepto que es la eritropoiesis ineficaz, que ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a volver a ver más adelante. Entonces, esto es importante. Además, una de las posibles complicaciones o el temor de esto es que pudiéramos evolucionar a una leucemia. Esto es importante tener en cuenta porque las leucemias es un tema muy importante en esta segunda unidad. Hablando un poco de la epidemiología, es importante siempre saber si esta enfermedad le da a hombres, a mujeres, a jóvenes, a adultos o a niños. Y en este caso tenemos que es una enfermedad propiamente de varones y de varones en la edad adulta, más o menos un promedio de 70 años. Esto nos lleva a varias características del paciente típico. Un paciente de 70 años, por lo mismo de la edad, va a tener otras comorbilidades que nos pueden despistar en el diagnóstico. Es importante saberlo. La etiología, vamos a tener que el 90% de estos casos van a ser primarios y que estos casos primarios van a ser idiopáticos. Es decir, la mayoría de los pacientes no vamos a saber por qué tienen la enfermedad. Y el 10% de estos pacientes van a ser de causa secundaria y dentro de esas causas secundarias puede ser un defecto adquirido o un defecto en la herencia. Dentro de los casos adquiridos, por ejemplo, ahorita que está de moda lo del aniversario de Chernobyl, pues nosotros durante nuestra vida estamos sometidos a radiación. Estamos sometidos a humo de cigarro, a polvo, a humo. Entonces todo eso puede irnos dando pequeñas mutaciones a esta edad que vamos a estar lamentando a los 70 años con un probable síndrome mielodisplásico, más aún si somos hombres. Entonces ahí hay que tener en cuenta y la manera de integrar epidemiología y etiología con las causas del síndrome mielodisplásico. Dentro del cuadro clínico, para hacerlo un poquito resumido, esta enfermedad tiene un curso que generalmente es indolente y va a ser progresivo. Entonces, estos pacientes puede ser que estén asintomáticos o puede ser que tengan alguna molestia derivada de lo que a continuación les voy a presentar. Lo característico de estos pacientes es encontrarles en una analítica de rutina una anemia. Sabemos que la anemia por definición es una hemoglobina baja, que va a tener alteraciones en el volumen corpuscular medio, que es el que nos dicta el tamaño de los eritrocitos. Este volumen corpuscular medio de preferencia lo vamos a encontrar alto, sabiendo que lo normal es de 80 a 100 con su unidad de medida femtolitros. Pero también este volumen corpuscular medio puede estar normal y sería una manera de despistar el diagnóstico. Pero eso sería lo típico. Lo deseable es encontrar una anemia con un volumen corpuscular medio que me estaría hablando de una anemia megaloblástica de entrada. Entonces vamos a tener que esto también puede tener otras citopenias. Por lo mismo del componente de eritropoiesis ineficaz que manejamos aquí adelante. Entonces, estas citopenias, si nosotros tenemos serie roja afectada, vamos a tener hemorragias. Si nosotros tenemos serie blanca afectada,
vamos a tener infecciones, y si nosotros tenemos serie trombocítica vamos a tener hemorragias. Perdón, aquí en la serie roja era anemia. Y las hemorragias son propias de la serie trombocítica. Muy bien. Otra cosa a resaltar en este cuadro clínico es que los pacientes no van a cursar con lo que nosotros vemos en otras enfermedades, que son las visceromegalias. Este es un punto importante para diferenciar de algunas otras enfermedades que tienen un componente infiltrativo y que tienen crecimiento de órganos. Además, en esta enfermedad, dentro del cuadro clínico, nosotros esperaríamos que la leucemia se presente en el 30% de los pacientes que llegan a etapas avanzadas o a etapas finales. Y la característica es que esta leucemia generalmente va a transformarse en una leucemia del tipo mieloide. Y para allá vamos, para los próximos temas, que son leucemias. Entonces, eso sería de manera del cuadro clínico, algo rapidito. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener esto, que hay que sospechar esta enfermedad, porque en un paciente de 70 años pues es difícil diagnosticar algunos padecimientos. Entonces el diagnóstico de sospecha lo vamos a tener con una anemia que es megaloblástica, que es refractaria al tratamiento. Eso es importante porque vamos a tener pacientes que van a tener macrocitosis por el volumen corpuscular medio y le vamos a dar el tratamiento que nosotros consideremos, pero estos pacientes no van a reaccionar al tratamiento. Entonces estamos hablando del concepto de refractariedad. Y a partir de ahí, en el diagnóstico de sospecha, nosotros vamos a hacer diferentes pruebas. Básicamente el diagnóstico se puede hacer a dos niveles: el nivel que es sangre periférica y el nivel que es médula ósea. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la sangre periférica, vamos a tener una anemia que puede ser normocítica o macrocítica, pero esta va a tener una característica, que va a tener disminuido los reticulocitos. ¿Por qué? Por esta característica que habíamos mencionado aquí adelante de eritropoiesis ineficaz. Entonces vamos a tener una disminución de los reticulocitos junto a alteraciones en la función. Si nosotros nos vamos a la serie blanca que habíamos visto acá, vamos a tener una disminución en los leucos, y los pocos leucocitos que vamos a tener van a ser hiposegmentados. Recordemos que la característica de las células blancas es que tienen segmentos más o menos en un promedio de 5 segmentos. Y vamos a tener hiposegmentación en el síndrome mielodisplásico. Y si nosotros hablamos de la serie trombocítica, vamos a tener plaquetas normales, pero que van a estar alterados en su función o en su tamaño. Además, en esta parte de la sangre periférica, nosotros podemos hablar de una característica que es el llamado síndrome 5Q. Este síndrome 5Q, a pesar de que cursa con trombocitosis, es un buen pronóstico para el paciente, y lo vamos a ver más adelante en las clasificaciones. Es un síndrome raro, o sea, no es como que algo del día a día, pero hay que tenerlo en cuenta porque se maneja mucho en la literatura actual. Después nos pasamos a las clasificaciones, y aquí viene gran parte del coco de todos nosotros, porque tenemos las clasificaciones de la FAP y después tenemos las clasificaciones de la OMS. Recordando que la FAP es un poquito más antigua y que la OMS actualizó las clasificaciones, me parece que en 2010. Entonces tiene otras características como la citogenética que la hacen más diferente y complicada, pero mejor para el pronóstico de los pacientes clasificarlos a través de la OMS. Entonces vamos a tener que, en cuanto a la clasificación de la FAP, tenemos una anemia refractaria simple. ¿Qué
que se caracteriza porque tiene menos del 5% de blastos. Después tenemos una anemia refractaria con sideroblastos en anillo, por eso se le pone una S a esta clasificación y le vamos a poner una carita feliz porque es el más benigno de todas la clasificación. Posteriormente tenemos una anemia refractaria que esta es con exceso de blastos. Este exceso de blastos se considera así porque está entre el 5 al 20% de blastos en médula ósea, parte de la clasificación. Y por último tenemos la anemia refractaria con exceso de blastos en transformación, que esto tiene más o menos del 20 al 30% de blastos y como lo menciona en transformación. Por último ya tendríamos el estadio avanzado, el estadio final que les había comentado que era leucemia, que es una leucemia mielomonocítica crónica. Y esta afecta pues obviamente a la serie mieloide y a la serie monocitoide. Esto es importante y esta clasificación es la que vamos a utilizar actualmente. La clasificación de la OMS lo que hace es que el exceso de blastos en transformación se quita. ¿Por qué? Porque la OMS ya me está pidiendo en su definición actual que más del 20% de blastos en médula ósea ya es característico de una leucemia. Entonces estaría contraindicándose porque esto ya es 20 al 30%. Eso es nada más como la diferencia, digamos, más importante para que no nos compliquemos la vida. Pero sí hay que estudiar las dos clasificaciones para cuestiones del examen. En cuanto al pronóstico, que tiene que ver con lo de la clasificación FAB, pues vamos a tener que las primeras dos, que es anemia refractaria y simple y anemia refractaria con sideroblastos en anillo, vamos a tener un promedio de 30 a 60 meses de vida. Es algo relativamente bueno y esto va disminuyendo porque en la anemia refractaria con exceso de blastos estamos hablando que máximo tienen 15 meses de pronóstico. La anemia refractaria con exceso de blastos en transformación estamos hablando de 3 meses y por último, de meses, que puede variar. Y la leucemia, sin tratamiento, estamos hablando de que el paciente tiene una esperanza de vida menor a 1 año. Y entonces dentro de este mismo pronóstico tenemos que hablar un poco de la citogenética. La citogenética que les comentaba que estaba bien metida en las clasificaciones actuales de la OMS. Entonces, ¿qué me da un buen pronóstico con este paciente? Que el cariotipo sea normal o que esté por aquí inmiscuido el síndrome 5Q que mencionamos allá adelante, que característicamente cursa con trombocitosis. Entonces esto es buen pronóstico. ¿Qué me da un mal pronóstico? Que el cariotipo sea complejo o que tenga una anomalía específica en el cromosoma 7. Esto no es tanto de importancia, pero sí hay que saber que la citogenética juega un papel fundamental en el pronóstico de estos pacientes. Y el pronóstico de estos pacientes intermedio es todas las demás anomalías que salgan del pronóstico bueno y pronóstico malo. Entonces vamos a tener también que el tratamiento por último de estos pacientes sería el trasplante halogénico. Después vamos a ver una clase de trasplantes porque hay diferentes tipos de trasplantes, singénico, halogénico, etc. De precursores hematopoyéticos, pero la limitante de esto es que los candidatos son aquellos pacientes que tengan menos de 60 años. Entonces, estos pacientes que el paciente típico tiene 70 años, pues no va a estar candidato para el trasplante halogénico, que es el mejor tratamiento para esta enfermedad.
Entonces, como mi paciente tiene más de 70 años, lo que vamos a hacer son darle terapias más un quelante de hierro. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen hemosiderosis. También nosotros podemos dar corticosteroides, suplementos de vitaminas del tipo B, y pudiéramos dar algún factor estimulante de algunas colonias y pudiéramos dar algún tipo de quimioterapia en caso de la leucemia amiloide crónica. Recordarles que este es el tratamiento de elección y este es el tratamiento en el paciente típico, que es mi paciente que tiene ya una edad muy avanzada. Por último, y antes de que se me olvide porque lo pasé por alto, sería recomendarles en la parte de diagnóstico. Nosotros teníamos que aquí nosotros vamos a utilizar la sangre periférica y la médula ósea. Entonces nos faltó la médula ósea, que esta médula ósea va a ser característicamente hipocelular, aunque también puede ser normocelular, pero lo típico es que sea hipercelular. Entonces esto es lo que vamos a buscar en el paciente. Después vamos a tener displasia, que esta displasia puede ser de las 3 series que ya comentábamos ahí arriba, y que el 50% de los casos en esta médula ósea vamos a tener alteraciones en la citogenética. ¿Cuál es la alteración más común? Una trisomía, pero puede haber diferentes variaciones. Además, en la médula ósea puede haber la variante, que es la que habíamos visto arriba, que es la variante de sideroblastos en anillo. Entonces, eso es lo que nos faltaba del diagnóstico. Por último, vamos a tener el paciente típico, que es lo que les había comentado que nosotros tenemos que saber para sospechar la enfermedad. Entonces, el paciente típico es un masculino de 70 años con una anemia megaloblástica o macrocítica que va a tener características de refractariedad. Después de que nosotros sospechamos esto, vamos a hacerle un estudio para el diagnóstico, que va a ser en sangre periférica, que puede ser en médula ósea con las características que ya habíamos visto: hematopoiesis ineficaz, displasia de las 3 series. Una vez que nosotros llegamos al diagnóstico, tenemos que clasificarlo, y estas clasificaciones son según la FAB y según la OMS, que también tienen implicaciones para el pronóstico de estos pacientes. Por último, dependiendo si el paciente tiene buen pronóstico o mal pronóstico, se trata con un trasplante de médula ósea o con tratamiento paliativo si el paciente ya no es candidato a una transfusión, a una trasplante, perdón. Por último, un dato característico es que dentro de las quimioterapias, porque una de las cosas es que pueda evolucionar a una leucemia amiloide crónica, es que se usa un medicamento que se llama adriamicina. Esta adriamicina tiene una característica que es muy cardiotóxica. Entonces tiene implicaciones a nivel coronario y a nivel del corazón. Entonces, para la clase de cardiología, este medicamento puede ser de utilidad porque no se puede usar por su elevada cardiotoxicidad. Hay que estar monitorizando los niveles y el corazón si llegamos a una quimioterapia. Entonces, eso sería todo por el tema de síndrome mielodisplásico. Es un tema chiquito, es un tema fácil. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes, chicos. Saludos.